Bueno, listo. Eh, Están saludando desde el chat. Le damos la bienvenida a todos, les agradecemos su participación. Poco a poco vamos a seguir agregando al resto de participantes que se van uniendo. Acá con la doctora Aurora Basset, que estamos dirigiendo el Instituto de Familia. Queremos agradecer al colegio por el espacio de Victoria que siempre nos está acompañando en cada evento. Y también agradecer al doctor Escrepante que se ofreció a esta charla sobre liquidaciones, que es un tema bastante complejo, que trae muchas consultas y que todos los días nos resulta de uso permanente. Así que Aurora nos va a compartir el CV del doctor y nada, nos quedamos escuchando su exposición. Vamos a tener una charla que es relativamente breve porque vamos a hacer lo más concretos y didácticos posible. Y luego vamos a tener un pequeño espacio para alguna que otra consulta a modo de no extendernos tanto en el tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El doctor Juan Claudio Escrepante es abogado egresado en el 2006 de la Universidad de Morón, letrado y litigante desde el año 2007, especializado en Derecho Laboral, director del Instituto de Derecho Financiero y Tributario del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez desde el año 2022. Diplomado virtual intensivo en riesgos de trabajo, certificada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Cuyo, San Luis, cursado en el año 2023. Bueno, muchas gracias al colegio, a las organizadoras, Mariana Carevari, Aurora Basset. Les agradezco a todos por conectarse. Y bueno, como dice el título, esto más que una exposición unilateral, es un taller. Yo voy a ir dando mi experiencia, algunos conceptos y estoy abierto a interrupciones y consultas y lo vamos armando entre todos el tema. Esto básicamente es sobre liquidaciones, pero no está de más recordar algunos conceptos. Entonces podemos decir que los alimentos son, se definen los alimentos como el conjunto de medios materiales indispensables para la satisfacción de la subsistencia, habitación, vestuario, necesidades culturales y eventualmente asistencia de las enfermedades del alimentista. Bueno, deuda de alimentos. Esto está normado en el capítulo 2 del Código Civil y en la sección uno, donde nos prescribe sobre derechos y deberes de los parientes. Después tenemos el artículo 548 del Código Civil, que nos habla sobre retroactividad de la sentencia. Los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro de los 6 meses de la interpelación. Tenemos la duda si es una deuda de valor o una deuda de dinero. Esto va a ser importante comprenderlo a la hora de liquidar el tema y de calcular. La doctrina y la jurisprudencia ha resuelto que nos encontramos ante una deuda de valor, lo cual se refuerza con el nuevo fallo Barrios de la Suprema Corte de Buenos Aires de abril pasado, en el que se cambió la doctrina legal de la Suprema Corte que impedía indexar o actualizar las deudas y créditos. La nueva doctrina legal, en la causa 124.096, declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 con sus reformas. Entonces, a partir de ahora, ya no va a ser tan difícil actualizar por inflación, por la desvalorización de la moneda, que es un gran tema en este de alimentos también, a pesar de que la causa de esta Barrios trataba sobre el derecho laboral. Entonces, tenemos una deuda de alimentos, una deuda de valor. A la hora de calcular las, el devengado, o sea, todos los alimentos adeudados generalmente se calculan desde la interposición de la demanda. Pero
excepcionalmente también si previamente la actora envía una carta documento, por ejemplo, al alimentante y dentro del plazo de los 6 meses ingresó la demanda. Eso no debemos olvidarnos porque en la práctica veo más de una vez que se deja de lado eso y muchas veces representa millones de pesos. Porque imagínense que se ingresa una demanda, se tarda un año en notificarla, por H o por B. Entre que contestan la demanda, se hace la audiencia del 636, se llega a un acuerdo en ese momento o con posterioridad. Si el actor deja pasar el retroactivo, depende el valor de la cuota que estamos hablando de muchas veces millones de pesos. Hoy una canasta básica del INDEC ronda los 300.000, 350.000 pesos. Me refiero a la de los niños, ¿no? Al nuevo índice del INDEC para la canasta básica de la cuota alimentaria. A eso se le suma la tasa más alta o la tasa activa, básicamente, o sea, la de descuento o la de restantes operaciones. Entonces, es un dinero muy importante que, por supuesto, hay que analizar caso por caso, caso concreto, evaluar si vale la pena o no discutir ese tema. Eso ya queda en cada profesional, en cada parte, pero me gustaría que lo tengan claro porque muchas veces son 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, que quizás por no tenerlo claro se dejan pasar y no se negocian en lo más mínimo y se pierden. Y hay veces que no queda ninguna prueba pendiente o queda una prueba, dos pruebas pendientes. Recordemos que estas demandas no suelen tener gran cantidad de pruebas, son demandas sumarias. Entonces es importante tener este tema claro y después uno, más allá de a quién defiende uno, si al actor o al demandado, tenerlo claro para saber cómo manejarse y cómo asesorar al cliente también. También existe una particularidad en este asunto, que es el siguiente. Cuando el demandado fue pagando los alimentos provisorios que casi siempre existen, acá admito a alguien, de los alimentos provisorios los actores los deben pedir, porque de oficio generalmente no te los dan si no los pedís. Así que eso tengan también presente cuando somos letrados de actores. Y entonces, si el demandado empieza mal, o sea, en forma completa, o no, ha ido pagando los alimentos provisorios, el día que con posterioridad se haga la liquidación de los alimentos devengados, o sea, del retroactivo, he tenido últimamente un caso muy interesante donde el alimentante se quejó de la forma en que la actora hizo la liquidación, porque habían pasado ya un par de años de proceso. Entonces no se tuvo en cuenta la depreciación de la moneda que también sufre el demandado. Entonces se tomaba los valores nominales de los pagos provisorios, o sea, cuando digo nominal me refiero sin actualizar por inflación. Entonces, quedaba perjudicado el demandado al respecto. Hizo un planteo y el juzgado de Ituzaingó no le hizo lugar. Dijo que la sentencia ya estaba firme, que nada decía al respecto y no le hizo lugar. ¿Qué hizo este demandado? Apeló. Quedó en la sala 1 de Morón. Y la sala, luego de unos cuantos meses, le dio la razón y mandó a liquidar nuevamente, a practicar nueva liquidación con una pauta de estabilización.
Yo pensé que en el juzgado de primera instancia, iban a aplicar la tasa SER o algo similar para actualizar todos esos pagos provisorios que se hacen mes a mes, periodo por periodo. Pero no, el juez de Ituzaingó con asiento en Morón mandó a calcularlo conforme las pautas del salario mínimo vital y móvil. La sentencia en ese caso había salido por 50.000 pesos, que en esa época, a noviembre de 2019, no sé si ven la pantalla que estoy compartiendo, eh, representaba el 86,35% del salario mínimo vital y móvil. Bueno, como las matemáticas no son el fuerte de nosotros los abogados, la actora no hacía la liquidación, el juez mucho menos, entonces se terminó enviando, obviamente el abogado del demandado menos aún, entonces se terminó enviando el caso a la asesoría pericial de Morón para que el contador haga con estos conceptos, con estas indicaciones que le dio el juez, una liquidación, que es la que les estoy compartiendo por pantalla. Mes a mes hay que hacer estas liquidaciones y se fue anotando el valor del salario mínimo vital y móvil, que obviamente con el paso de los meses va aumentando. Se descuentan los pagos realizados, se calcula calculó en este caso el perito el porcentaje de los pagos realizados en forma provisoria, siempre teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil de esa época. Eso hay que tenerlo en cuenta porque también puede ser que una contraparte le haga la liquidación tomando el salario actual y no en beneficio propio y no van a ser y van a ser perjudicados ustedes. Entonces, es un tema que realmente lleva su trabajo, su atención, los números, las cuentas. Es bastante desgastante en estas liquidaciones porque son mes a mes. Los procesos, se supone que este es un proceso rápido, pero en la práctica vemos que duran años muchas veces. Pero las diferencias son abismales. Entonces, los exhorto a que hagan el esfuerzo de controlar esto porque es realmente millonaria la diferencia. Entonces, el perito fue haciendo todos estos cálculos y además le sumó intereses a la tasa activa y nos arrojó, ahí no sé si van viendo, yo estoy disminuyendo acá la siguiente página de la... No escucho a nadie, están todos escuchándome, ¿no? ¿Me oyen Sí, sí. bien? Y, y Juan, te escuchamos perfecto. Estamos súper atentos. Entonces, llegó el perito a la suma de casi 10 millones de pesos. Bueno, el deudor puso un grito en el cielo, imagínense, y, y le volví a hacer un planteo similar al que había hecho en su momento, porque acá lo que se discutió en la Cámara es sobre el anatocismo, que en principio está prohibido por el artículo 770 del Código Civil, porque el deudor se quejó como agravio de que en su momento el juez había practicado el anatocismo o interés del interés o interés compuesto, porque el juez había aprobado una liquidación que había sido tomada a valores actuales conforme la actualización que ya había él dictado en la sentencia del 86,35% del salario mínimo vital y móvil, y además le había agregado intereses. Y la tasa de interés en nuestro país tiene un gran componente de actualización. Una tasa normal en cualquier país del mundo o aquí, y cuando salen las sentencias en los daños y perjuicios a valores actuales, te ponen tasa pura del 6, del 8 anual. Pero no, las tasas activas es una tasa del 90 anual. Entonces,
¿Por qué? Por la inflación. Pues tiene un gran componente de actualización y además se le suma un interés extra. Al juntar ambas cosas, la actualización por salario mínimo y la tasa de interés, encima la más alta, el deudor se quejó diciendo que se estaba haciendo anatocismo, lo cual está prohibido. Bueno, el juez no le hizo lugar, la Cámara sí. Le ordena al juez que se rehaga, pero acá el perito, a pedido del juez de primera instancia, vuelve a actualizar conforme el salario mínimo vital y móvil, lo cual está bien eso porque ya la sentencia firme así lo decía, pero después le suma intereses otra vez a la tasa activa. Entonces, otra vez nos vemos ante un número que el deudor consideró desproporcionado. Eh, entonces se vuelve a quejar en primera instancia este deudor y, y para la sorpresa de él, el juez le hace lugar y le quita toda la barra de intereses. La anteúltima columna de intereses y el juez la elimina. Entonces quedó una sentencia, una liquidación aprobada por 2.661.000 pesos con 321. Miren la diferencia, de 2 millones a 7 millones. Una diferencia de alrededor de los casi 5 millones de pesos. Y estamos hablando de una cuota baja, porque es vieja, de 50.000 pesos. Imagínense hoy con una cuota de 300.000 lo que puede ser esto. Eh, así que, así que ya saben, si están defendiendo a, a- a las actoras, no vayan a pasarle el valor de la liquidación hasta que se apruebe, porque después, ¿cómo le van a explicar que faltan millones? Es un tema complejo, pero hay que estarle encima. Es muy interesante por los montos, uno defienda a quien defienda, es importante que lo tengamos claro, el asunto este. Y en el fallo pues, yo realmente pensaba que era un tema novedoso, pero la Cámara cuando falló enunció una jurisprudencia anterior, a ver si la tengo anotada por acá, ahora se las paso el número de causa. Todo esto que les estoy contando pasó en la causa, por si les sirve, IZ 2189 del 2019. Y ahora ni bien encuentre el otro fallo, se los paso, el número. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Juan, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Pregunta a una colega cuál sería la fórmula. Lo que nosotros tenemos que aclararle es que cada juez, por- como comentábamos hoy el tema del divorcio, cada juez va a dar las pautas para llevar adelante esa liquidación. Y en el caso de que esas pautas no estén aclaradas en la sentencia o en el despacho que corresponda, ustedes tienen que solicitarle al juez les indique qué parámetros deben utilizar. Si ustedes consideran que esos parámetros no son ajustados a las necesidades o a la realidad, como por ejemplo contaba Juan en este momento, eh, donde eh, la persona no consideró que estaba bien el, el incremento que había hecho, por ejemplo, con los intereses sobre los intereses, y lo apeló, bueno, pasa lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen que estar atentos porque hay cosas que no corresponden, que por más que estén plasmadas en una sentencia, no significa que estén correctas. Hola, buenas Entonces, tardes, doctora. fíjense ¿Me cómo pasaron puede, su número cómo, de teléfono? bueno. Así que ese es el punto primordial para tener en cuenta, ¿sí? Sí, sí, hay Después que, tenemos a la...
Perdón, hay que mirar bien las sentencias. Esto de los alimentos devengados surge del artículo 642 del Código Procesal, que en las sentencias, que tienen varias páginas, lo mencionan en un renglón, y si uno las lee a las apuradas y no tiene el tema claro, se le pasa y no lo reclama nunca todo el alimento devengado. Entonces hay que tenerlo claro, reclamarlo. Y ahora, otra cosa que no le tenemos que decir a nuestros clientes y es que se va a cobrar que esto todo junto, porque también el artículo este indica, el 642 indica que se pueden abonar en cuotas mensuales iguales y consecutivas. Para ello, entonces, eso tampoco el juez lo va a dar de oficio, el deudor lo tiene que pedir, pero si el letrado del deudor conoce el tema, lo va a pedir. Eh, ahora, ahora después quiero hablar también el temita este sobre la cantidad de cuotas, montos, porcentajes, que también es interesante. Eh, para no irme por las ramas, volviendo al tema de lo que se hablaba recién de las pautas para liquidar, que preguntaba la colega, alguna fórmula, digamos, no es tan sencillo. Hay que analizar caso por caso la sentencia. Por ejemplo, ayer hice una liquidación de unos alimentos devengados del juzgado de la jueza de acá de Moreno. Dio los alimentos provisorios ella en la primera resolución, en el primer despacho, pero no aclaró qué tasa de interés eventualmente se aplicaría. Bueno, como yo estoy defendiendo a la actora, hice la liquidación a la tasa más alta, que suele ser siempre la tasa activa de la provincia de Buenos Aires, en este caso, la tasa activa de restantes operaciones. Aunque igual a veces hay que tomarse el trabajito de calcular periodo por periodo, porque a veces la tasa de descuento a 30 días es mayor que la otra, depende del periodo que analicemos. Entonces hay que andar haciendo el cálculo, depende del periodo que estemos analizando, porque eso va variando. Y bueno, con la página de la Suprema Corte, simplemente respondiéndole a la doctora que hacía la duda, tomé los pagos, los periodos adeudados, en los periodos que el demandado había hecho algunos pagos provisorios, le desconté ese pago y le sumé la tasa de restantes operaciones activa de restantes operaciones, utilizando la página de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí llegué a una liquidación y las descargué y las presenté, y esa es la forma en que lo hice. Ahora de eso se le va a dar traslado a la contraparte, quien debería revisar y contestar el traslado, y ahí el juez o jueza va a aprobar la liquidación, la cual es Sí, apelable. bien. La doctora Adriana Lizascuán, no sé si lo digo bien el apellido. Sí, perfecto. Buenas tardes. Cuéntenos, doctora, cuál es la consulta. No, yo tengo una duda en relación a teniendo en consideración que estamos hablando de deuda de alimentos devengados, adeudados. El plazo, por ahí lo voy a hablar más adelante, pero el plazo de prescripción. Por ejemplo, una sentencia que salió en el 2013 y ahora me reclaman todo. El plazo es de 5 años, pero la duda mía está, ¿cuándo es de 2 años? Porque después del código, de la modificación del código en el año 2015, ahí se produce una modificación. Es decir, ¿qué intereses aplico antes? ¿Cuál después? ¿Qué periodos están prescriptos? Si realmente existe en este momento, porque están reclamando una liquidación de esas características, si le puedo poner la excepción de prescripción a las 5 cuotas anteriores y dejo la de 2. Esa es mi gran duda. No sé si se Sí, entiende. sí, no tengo el tema estudiado en este momento de la prescripción de los devengados para algo así tan de distinta aplicación del código. Hasta lo que recuerdo es que
cuando hay periodos distintos entre la vigencia de ambos códigos, la prescripción ocurre es el plazo más corto de ambos valores, entre el código viejo y código nuevo, a partir de agosto del 2015. Si no recuerdo mal, sería así, pero tómelo con pinza, hay que estudiarlo porque es un tema específico que no, Justamente no tengo. habla, Además, justamente el código habla específicamente de la prescripción de los 2 años después de la entrada en vigencia, ¿no es cierto? Entonces de ahí me surgió la duda, porque acá me están pidiendo 5 años para atrás, es decir, eh, claro, yo doctora, le hago una consulta. Esos alimentos que usted, doctora, ¿me escucha bien? sí, ahora Esos sí. alimentos que usted refiere, ¿fueron reclamados en el tiempo? Porque hay que tener presente ese detalle que No, todo no, el tiempo está muy marcado de que no tiene que haber una desidia en el proceso, sino que el alimento debe ser reclamado y no olvidado. A ver, a veces pasa que uno denuncia los incumplimientos y no logra notificar esas intimaciones, no, ¿sí? se Pero se reclama, están reclamando, se está claro, trabajando de forma activa en el expediente. Otra no, cosa es por no, porque 6 yo años, ahí ya ahí me interrumpe la prescripción. No, justamente hace 10 años por que no eso, reclamó, ¿qué le ocurre reclamar ahora? Entonces, ¿qué opongo? ¿El plazo de 5 o el plazo de 2? Esa es mi duda. Para mí son 2 años a partir de agosto de 2015. absolutamente. Verlo, pero para mí en agosto del 2017 se produjo la prescripción. Y yo Claro, más porque o menos usted, por eso me llevó a la doctora, confusión. Sí, porque me está pidiendo 5 años para atrás. Todavía no me corrieron traslado. Yo lo que debo hacer cuando me corran traslado de la liquidación es ahí o poner la excepción, doctor. Claro, sí, claro, claro, Ahí o pongo la excepción de claro. prescripción. Eso es. claro. Doctora, escúcheme un segundo. Cuando usted tenga el traslado y plantee esta excepción, lo que tiene que tener presente, y si lo tome para el resto también, usted va a plantear esta excepción teniendo ¿Cómo? en cuenta de que hoy le están pidiendo, le están reclamando con la vigencia de este código. Por más que haya plazos que hayan estado en vigencia del código anterior, hoy tenemos este código. Distinto es el caso que yo le planteaba, que a lo mejor la otra parte estuvo planteando los incumplimientos y por eso ahí usted va a tener que hacer la decisión que el doctor discrepante le explicó hace un ratito. Para una parte tenemos presente un código y para el otro tenemos la otra. Pero en el caso suyo, en donde durante un montón de años no reclamaron nada, ¿sí? Usted va a Sí. tener que aplicar la ley vigente, Ah, perfecto. ¿sí? Entonces son 2 años. Listo. Sí. Bueno, ¿Entiende? Hay 2 años. una, Muchas gracias, ¿eh? por favor, hay hago, una consulta, bueno, dale. Juan, si se la leemos. Sí, sí, Dice, hola, me solicitaron la tasa activa de finalización de saldo en tarjeta de crédito del Banco Provincia y lo calculé en restantes operaciones en la más alta de la página de Colproba. ¿Está bien? se me entrecorta un poco, pero entendí que Esa utilizó la... es la última pregunta. ¿Cómo? Le dieron tarjeta de crédito, Sí, le solicitaron tarjeta de crédito y ella utilizó restantes operaciones del Colproba. No utilizó la misma que le dieron, no. por lo que no estaría, pero bueno, para que lo contestes vos. Claro, sí, sí, no, lógico. Si la sentencia dice la tasa de las tarjetas de crédito, hay que usar esa o apelarlo antes que quede firme y pedir otra. Probablemente al momento de la sentencia, esa, la de la tarjeta de crédito, sea la más alta. Habría que chequearlo, ¿entiende? Hay que chequear periodo por periodo, caso por caso. No creo que le hayan dado menos, eh, pero es verdad igual que hay jueces, eso también lo quería decir y ya se me estaba olvidando. Hay otro juez de ahí también de Ituzaingó con sede en Morón, que está al lado del caso que estaba contando recién,
que tiene la particularidad, o, entiende, se interpreta que el condenado todavía no incumplió. Entonces, no le pone la tasa más alta, le pone la activa, pero no la más alta, para todo el devengado, para todo el retroactivo. Ahora, si en el plazo de 10 días no cumple, sí, ahí sí le aplica la más alta, porque ahí sí interpreta que es un incumplidor, porque el artículo 552 del Código Civil de la Nación dice que se aplica la más alta al que incumple. En general, los jueces interpretan que ya incumplió, por eso la condena en costas, pero no todos, no todos. Entonces, el caso este de esta otra jueza de Ituzaingó con asiento en Morón, ella interpreta que no. Eh, Así que bueno, hay que ver cada caso en concreto, sacar cuentas, agarrar las páginas de liquidaciones y ver si a uno le sirve o no, si consiente o apela y demás, depende del caso en concreto. Eh, Después les quería también comentar que la retroactividad del convenio de alimentos, el convenio homologado judicialmente tiene el mismo valor que la sentencia dictada en el juicio de alimentos, siendo incluso posible su ejecución. Por lo tanto, dada su naturaleza similar, corresponde extenderle el efecto retroactivo de la sentencia. O sea, si hacemos un convenio, no hay sentencia, y se nos pasa, estamos en la parte actora, y se nos pasa negociar el devengado con el alimentante y no se pone ninguna cláusula al respecto, podríamos pedirle al juez el retroactivo en base al valor acordado, presentar una liquidación en base al valor acordado desde la interposición de la demanda o excepcionalmente si antes hubo una intimación formal, y si estamos defendiendo al alimentante, ojo con ese tema. Si en el convenio no decimos nada, no aclaramos nada, puede ser una estrategia a riesgo de que la letrada de la actora no lo tenga claro y se le pase, pero quizás después te reclame y es un riesgo importante a tener en cuenta, a conversar con el cliente y evaluar estrategias, los pros y contras de cada caso y cada cliente, ¿no? Así que tengan esos detalles en cuenta. Así que, ¿qué más les quería decir? Quería hablarles también sobre el tema de la cuota de la cuota suplementaria, que es esta del 642. Para el hipotético caso que se reclamen todos los devengados, se va a hacer una liquidación y se va a aprobar como veníamos hablando. Entonces, eso no tiene derecho el actor a cobrar en un solo pago, porque el 642 del procesal le da la facultad al deudor de pagar en cuotas suplementarias. El punto es que no está regulado ni en porcentaje, ni mucho menos el monto de esa cuota. Entonces eso es un asunto. El artículo 642 dice al final, hace mención, refiere al porcentaje de inembargabilidad o de embargabilidad, que en nuestro país actualmente es hasta el 20% del sueldo o de los ingresos. Entonces, en teoría, yo interpreto que debería ser con ese límite. O sea, si el deudor tiene ingresos comprobados por 1 millón, la cuota suplementaria no debería ser superior a los 200.000 pesos. Sí. Lamentablemente, la realidad es mucho más compleja que las leyes y cada caso es un mundo. Los ingresos demostrados o demostrables del deudor nunca, no siempre son claros. No todos los alimentantes tienen un sueldo registrado. Entonces, no hay muchas pruebas. En este país suele pasar de que trabajan en negro o son comerciantes, declaran a la fin menos de lo que realmente ganan. Entonces no es tan sencillo el tema.
Y también, por otro lado, los jueces tienen un arbitrio importante para fijar esta cuota. Entonces nos encontramos con jueces que te la fijan en un 20% de la cuota ordinaria y jueces que te la fijan en un 200%. Entonces, también eso es apelable por parte del deudor. De hecho, en el caso este que les venía contando de Ituzaingó a Morón, eh, fijaron una cuota, estos 2 millones que están acá en la pantalla compartida, los 2.661.000, el juez le da al deudor 12 cuotas de 221.000 pesos. Y él está abonando una cuota ordinaria actualmente del 86,35% salario mínimo vital y móvil, que actualmente ronda los 200.000 pesos, si no me equivoco. Entonces, tiene 200.000 pesos de la cuota ordinaria más 221.000 de la suplementaria. O sea, es más grande la suplementaria que la ordinaria. Lo cual puede ser un problema para el deudor. Al margen, la ley y la doctrina explican que lo primordial es la ordinaria, porque acá también hay un concepto. Los alimentos devengados se entiende que son ya de quien los efectuó en tiempo oportuno, en la actora de esta causa, que ya los pagó. O sea, y ahora los quiere recuperar. Por eso también son negociables, a diferencia de los alimentos que le pertenecen generalmente al menor y no son muy negociables. Por ejemplo, una liquidación de alimentos posteriores a la sentencia le pertenecen al menor. Pero los anteriores le pertenecen generalmente a la madre, o sea, a la alimentante. Y eso puede ser renunciado, puede ser negociado, porque se entiende que le pertenecen a ella o a él, pero generalmente es ella. Entonces, es un asunto también bastante particular, que el juez analiza el caso, la deuda, el monto de la cuota ordinaria, la capacidad, la capacidad económica del alimentante, y fija un monto, una cantidad de cuotas, pero también es apelable. Así, eso también les quería decir. ¿Cómo se apelan todas estas cuestiones? Se ingresa un simple escrito con la manifestación de la pela en primera instancia, una vez que está concedido, dentro de los 5 días, ¿no? Una vez que está concedido, hay que fundar también en primera instancia dentro de los 5 días. O sea, conceden en primera instancia y dentro de los 5 días hay que fundamentar, presentar el memorial. Se le va a dar a la contraparte, quien contestará o no, y se eleva a la Cámara. Esto también es importante porque si nos equivocamos ahí, por ejemplo, pensando que se va a ir el recurso a Cámara y que tenemos que fundar en Cámara, nos van a declarar desierto el recurso. Acá tengo la misma sala, la número 1 de Morón, partiendo de la misma premisa de que no está permitido el anatocismo o la aplicación de interés compuesto. En la causa MO-34495, espacio 2012, R.I.21/18, entendió que los intereses moratorios deberían computarse solo sobre la porción de cada cuota suplementaria correspondiente al capital, sin incluir su cálculo los frutos civiles ya liquidados.
Después les recomiendo que cuando empiecen estas demandas creen un archivo Excel para empezar a registrar los eventuales pagos provisorios que seguramente se ordenen en el primer despacho, porque van pasando los meses, a veces los años, y hay que ir a hacer estas liquidaciones después de 2 años, y no tenemos obviamente registro claro de cuánto ha ido pagando. No todos los deudores van acreditando los pagos mes por mes en el expediente. Uno le puede preguntar a su clienta, pero tampoco se va a acordar exactamente cuánto le pagó un año atrás. Entonces hay que ir armando esto con fecha para después poder liquidar correctamente, porque, bueno, como les digo, son temas millonarios, interesantes de reclamar, o de negociar, estemos del lado que estemos, ¿no? Recientemente, el 29, volviendo al tema de la cuota, del quantum de la cuota suplementaria, recientemente, el 29 de abril de este año, la jueza del juzgado 4 de Quilmes, Carolina Stein, en la causa 80.586, al recibir la causa de la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, quien resolvió el 9 de abril del 2024, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la sentencia, dictada con fecha 29 de abril del 2022, encontrándose aprobada la liquidación con fecha 30 de octubre de 2023, fijó una cuota suplementaria que estableció el pago de los alimentos atrasados, la que se abonará en cuotas mensuales iguales y consecutivas del 30% de lo establecido en concepto de cuota alimentaria mensual, la cual en ese caso había sido fijada en el equivalente al 1,6 salarios mínimo vital y móvil, que también fue un fallo Un interesante montón. porque un monto importante. Eh, de un deudor que no tiene ingresos claros en blanco, Sí. y a pesar de todo eso se logró esa interesante sentencia. Pero como ven, miren la arbitrariedad, no arbitrariedad, el, el- sí, el poder, el arbitrio que tienen los jueces para, acá en Morón, hace unos días o un mes pasado, un juez fija una cuota de encima del más del 100% de la cuota ordinaria, y hace unos días la jueza de Quilmes fija una en el 30%. ¿Qué, qué- cuál es? No está bien regulado el tema, entonces el juez, analizando el caso, lo va a determinar, pero si uno se siente agraviado, lo puede apelar y la Cámara lo resolverá. Entonces, nada, hay que tenerlo en claro y saber bien cómo discutir esto y pelearla, porque muchas veces la Cámara acomoda y cambia los fallos de primera instancia. Así que, en sí que, nada, y como le dije más temprano, si están patrocinando o representando a un deudor, luego de aprobada la liquidación, deben solicitar ustedes el fraccionamiento en cuotas suplementarias, porque de oficio no suele ocurrir y el acreedor mucho menos lo va a solicitar por ustedes. Bueno, creo que no me está quedando nada en el tintero. No sé si hay alguna otra duda. No veo manos levantadas. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta en voz alta? La doctora Brites. Sí, hola, Marian, en realidad porque el doctor Escrepante había dicho que él no estaba mucho con el tema de la prescripción, pero me quedó una duda en lo que vos dijiste. Cuando nosotros empezamos a reclamar en cualquier instancia, yo como la doctora, ay, se me fue el nombre, tengo un caso similar, Claudia. el cual sí, yo había hecho un reclamo, sí, es una deuda muy vieja del 2012, y previo había hecho un reclamo creo que allá por el 2017, el cual no me dieron lugar porque tenía que notificar un montón de cuestiones porque era un abogado anterior.
Entonces, lo que no me quedó claro es si yo pedí, si la deuda también, denuncié el incumplimiento y después denuncié nuevamente el incumplimiento que obviamente por cuestiones del proceso no me fueron dando. Ahora recién inicié el incidente. Eh, Bueno, Entendí por lo que vos dijiste que yo interrumpí la prescripción. vos vas a tener que hacer lo contrario que la doctora. La doctora le está reclamando una deuda desde 2013 que Claro. jamás dijeron nada, ni siquiera en el expediente, porque ella lo que me está diciendo es, Claro, yo yo no, hoy a través yo del fui expediente estoy diciendo, viendo, exacto, yo soy lectora. claro, y eso Ujú. es lo que nosotros siempre Mm. tenemos que tener presente al momento de los incumplimientos, ser constantes, ¿sí? No dejar pasar 2, 3 años. Si vemos que en el transcurso del año no hay una continuidad, se lo puede convocar al otro letrado, que es lo fundamental y que con Aurora siempre promovemos, es el diálogo entre colegas. Bien. Y del otro lado tenemos un colega que a lo mejor ya no patrocina más a la parte, bueno, necesitamos poner en palabras porque nuestro proceso es escrito. Nosotros siempre lo decimos, Mari, que por más que nos digan que sí, que sí, si no lo ponemos en papel, viste que no No, lleva el tal viento. cual. Entonces, vos lo Claro. manifestaste. A vos, cuando le corras traslado de esto y te quieran venir a plantear Ahora tengo el una traslado, exención de justamente. prescripción, bueno, pero digo, cuando a vos te quieran venir a plantear en la prescripción, vos le vas a decir, no, mire, yo lo vengo denunciando. El juez, por algún motivo, es más, vos por ahí decís, sí notifiqué a la abogada electrónicamente, por más que ahora renunció o por ahí que ya no sea más, bueno, está bien, pero yo, mientras tanto, el domicilio fue vigente. Eso tenerlo muy presente, porque por más que la abogada renuncie, tiene vigente su domicilio y hasta el momento en que notifique de forma fehaciente a su cliente, que no es más patrocinado de esta persona, va a continuar con sus responsabilidades profesionales. Incluso En este habiéndolo caso, notificado, si no lo sustituyen, seguimos siendo responsables en casos de emergencia. En mi Eso, caso, entonces, yo denuncié, hice todas, van 2 veces, 3 veces, denuncié en diferentes etapas, pero como el abogado anterior no había dado traslado bueno, del acuerdo y no se había notificado, entonces estuve mucho, hasta que logré la retención directa, o sea, estuve mucho tiempo trabajando para lograr la retención directa del acuerdo que habían logrado. Lo logré y después de eso tardó un montón AFIP en contestarme también, para poder hacer la liquidación. Así que lo puedo hacer recién ahora. La cuestión es que nunca me dieron el traslado de, digamos, el incumplimiento. legitimación Sí, de pago. Sí. exacto, no, no me dieron un traslado. Por eso me quedaba la duda si interrumpía o no la prescripción. Si bien está denunciado en el expediente todos los incumplimientos, eh, no le dio traslado a la otra parte todavía, hasta ahora que recién ahora inicié el incidente, ¿no? Y ahora, justamente mientras estaba con usted, estaba dando el traslado del incumplimiento con la liquidación. Mira, Así que, Auro tiene más experiencia que yo en ese tema, pero yo, en mi punto de vista, para mí corresponde que proceda ahí está. tu reclamo porque vos estuviste trabajando de forma activa. Si el Exacto, otro te sí, plantea la prescripción, va a tener que Sí. argumentar en qué se basa. Pero si vos estuviste pidiendo informes, denunciando, si el juzgado no te dio el traslado, es más, quizás en algún momento le diste, tuviste que dar el traslado notificando la sentencia de ese acuerdo que se y homologó. notifiqué la sentencia, Entonces exactamente. Notifiqué la Claro. sentencia, estuviste notifiqué la trabajando, homologación, no es sí, que sí, lo sí. dejaste. No hay una No, desidia, que es lo que yo ahí le planteaba a la otra doctora, no hay una desidia de tu parte en el proceso. Desde que vos intervenís y asumís el patrocinio de tu cliente, vos de forma activa estuviste manifestando qué era lo que perfecto. estaba pasando. A mi modo de ver, es algo que la Cámara tenga otro criterio distinto al que lo compartimos nosotros, pero a ver, ¿por qué te van a plantear la prescripción si vos desde Sí, que intervenís estuviste trabajando? claro. Claro, Y en todo caso es el juzgado que no te dio lugar a que intimes al cumplimiento. exacto. Vos lo Sí, estás sí. reclamando. Siempre se acaba un previo, un previo, un previo, y Claro. no se Está pudo bien, dar, pero vos entonces, estuviste trabajando. Estuviste trabajando. Si vos estuviste haciendo el paso a paso que el juzgado te pidió para poder llegar al punto de la ejecución. ¿Sí? Entonces vos no tenés eh, un planteo de prescripción. está ¿Entiendes? bien.
O sea, te lo pueden hacer, sí, te lo pueden Sí, hacer. Cada claro, uno lo va a intentar. sí, claro, Pero bueno, sería, en algunos lugares, yo te diría hasta un poco suicida meterse ahí si no viste el expediente. O sea, si yo soy el abogado de la otra parte y te voy a plantear una caducidad, una prescripción, y yo estuve viendo, como le pasó a Adriana, que yo vengo viendo el expediente, no estoy muy bien en mis Claro, cabales, porque yo no te iría a plantear una prescripción si yo te veo lo que estás haciendo. Es más, lo claro, primero que hago es levantar el teléfono, llamarte y decirte, doctor, arreglémoslo, porque, sí, insisto, y esto es algo que quiero que todos lo sigan trabajando, nosotros litigamos, nosotros somos abogados, pero también hacemos familia, y en el medio hay niños, ¿sí? Por eso uno de los institutos que adhirió hoy a la charla es el Instituto de Derecho del Niño, Niñas y Adolescentes, porque ellas consideraban las doctoras que este es un tema fundamental y que muchas veces genera conflictos mayores entre los progenitores. Porque el tema de dinero, a ver, lo sabemos nosotros perfectamente, o sea, el tema de dinero trae conflicto en todas las esferas de la vida, en las parejas, en las exparejas sobre todo, en la familia, entre hermanos, entre padres. Entonces, imagínense que le caemos con una liquidación como la del doctor de 7 millones. sí, 9 millones. la Hola, mía. ¿qué tal? Me debes 7 millones, me debes 5, me debes 2 millones. A ver, solamente con reclamar 3 alimentos adeudados la gente estalla. Entonces, Mm, hay que tratar de tener en consideración, más nosotros que hacemos familia, este tema de siempre buscar la posibilidad de solucionarlo, porque en el medio tenemos los niños que son parte de esta familia y que hay que tratar de salvaguardar si bien su derecho alimentario, hay que tratar de salvar a sus papás de que no terminen en una batalla campal. Hay veces que ya es irremontable y no podemos volver atrás, pero bueno, en la medida que nosotros tengamos esa posibilidad, intentémoslo. Y yo se lo dejo como un mensaje que siempre con Aurora repetimos porque no estamos haciendo chapa, es familia. sí, Así que si en alguna oportunidad vos estás traslado y te comunicas con el abogado de la otra parte, sería excelente que puedas tener la posibilidad de conversarlo y de acordar la forma de pago. Hoy el doctor decía, ustedes tienen que pedir como parte requerida en el pago que ese pago se eh, haga en cuotas, ¿no? Se justifique. Pero vos lo podés acordar también. Y tu clienta puede decir, bueno, está bien, yo voy a aceptar esto así y esto no y esto allá. Eh, lo podés acordar y lo pueden solucionar. Y es más, hasta, en lugar de presentarse al expediente, se pueden presentar un acuerdo ya con la situación solucionada. Hay veces que es inviable y tenemos morosos crónicos, pero bueno, en los casos en los que podamos ir eh, generando estas pequeñas no sé cómo decirlo, estas pequeñas huellas de paz entre las familias, creo que también colaboramos en que nuestro trabajo sea más fácil y aparte que cobres más rápido. ¿Ya? claro. Bueno, hay algunas Mariana, preguntas acá, acá en perdón, el chat. sí, acá en el chat quedó hace un ratito una pregunta que decía, ¿se puede pedir perito contable para que realice la liquidación? Lo que dijo Juan hoy, Sí, como las dos partes en esa causa que él menciona no son muy hábiles en el tema de liquidaciones cuando tenemos deudas tan claro, importantes, a veces es necesario pedir un perito contador. Sí, en A ver, realidad, si nosotros nos sentamos y nos damos maña, a ver, a mí, mis cuentas me las hago yo, a mí me encanta, pero y si no me fuera bien en los números, yo directamente solicito que se libre oficio y que se pida un perito sí, yo no de sé la si, causa. no sé si el juez va a mandar en cualquier caso claro, el, el asunto a un perito de la asesoría, mucho menos sortear un perito de la lista para esto. En realidad la mm, carga de hacer la liquidación es de la es actora. En exacto, este caso que yo conté y la liquidación que mostré hecha por un perito de la asesoría de Morón, se dio la particularidad no solo de la cantidad de años para atrás que había que hacer, sino de la pauta de estabilización que ordenó
la cámara, claro, y era un tema un poco más complejo y además yo no soy hábil con las matemáticas, no me resultan sencillas, pero igual es preferible hacer el esfuerzo, aprenderlo, y uno a medida que lo va haciendo le va tomando la mano y hacerlo, porque ¿saben cuánto le tardó el perito a la actora? Como 8 meses. eso, claro, Mandaba, mandaba los escritos ella al juez pidiéndole que lo intime al perito, y lo peor de todo que encima la hizo mal, o no la hizo, o sea, porque actualizó otra vez doblemente y, y después, y después, ante la queja del deudor, el juez, con el antecedente de cámara que tenía, la acomodó y le sacó todos los intereses. Entonces, vos mirá la pérdida de tiempo, es preferible hacerla uno, aunque a uno le cueste y tardemos un mes en hacerla, es preferible un mes que 8 meses. Bien, claro. no sé si tenemos a alguien que quiere Aparte las hacer otra costas, consulta acá. ¿no? En este Tenemos caso que no, pensar en las costas, porque las costas, si es lo mismo, el 6% como pasa en el laboral, también es importante tenerlo en cuenta. en realidad eso no generó un problema en este caso, porque no es que se sorteó un perito de la lista, sino que se le mandó a la asesoría A la pericial. oficina, Y no, no es- cobraron, tienen un sueldo y no, claro. o si se liquidan eventualmente algún honorario lo paga el Estado, eso no es que lo hayan Sí, cargado al sí. deudor ni a nadie con esa, ni a ninguna de las dos partes con eso. Pero, pero bueno, hay que buscarle la forma, aprenderlo a hacerlo como a uno le quede más cómodo. Es una pesadilla realmente hacer estas cuentas, porque tienes que agarrar periodo por periodo, Sí, valor por valor, sumarle sí. los intereses, descontarle si hizo pagos Los, provisorios el los que deudor, tenés pagaron. que descontarle eso. Realmente es desagradable. Pero bueno, hay montos que lo justifican. Imagínense 10 una diferencia así de 5 o 6 millones de pesos, y es mucho dinero para andar regalándolo, ¿no? O perdiéndolo. Sí, A mí me pasa que yo también, malísima en matemáticas, hago las liquidaciones, siempre las hago mal. Entonces, el juzgado me es la dice, única. en todo me equivoco. Bueno, el juzgado me devuelve antes de correrle traslado porque advirtió que está mal. Entonces me la manda a hacer de nuevo. La hago y bueno, aparentemente algo debe ver bien. Y ahí recién le corre traslado a la otra parte. Pero si no, después decide el juzgado, porque en definitiva el juzgado el que la va a hacer, la hace. Eso es lo que yo he visto. Sí, 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 sí. Porque tienen Eh, el deber de controlar las liquidaciones. claro, claro, claro. Sí, pero a Y veces no las hacen. Y Ah, no, muchas veces no, dicen que lo haga la parte. no, sí. Entonces, bueno, ante una situación de controversia, está bueno tener la posibilidad de pedir a la asesoría que se ocupe de hacerla. Voy a leer una pregunta antes de decirle, Píndola, que nos comente su duda. Tengo un caso y dudas. Llegaron a un acuerdo de porcentajes sobre la cuota alimentaria por una retención directa y además de esa cuota, el colegio y gastos. Ahora bien, la cuota alimentaria por retención directa se cumple, pero todo lo que es extra, lo resumo, eh, no lo estaría pagando. Esa es la pregunta. y ahí Eh, podés intimar hay, a hay que un incumplimiento parcial, pregunta. ¿Qué hace? Ahí podés intimar no nos olvidemos que también están las medidas conminatorias en el derecho de familia y de los alimentos, y entonces podrías, antes que poner, si ya se pactó o se sentenció en especie, digamos, con esos rubros especiales de la cuota de la escuela, y creo que mencionaste alguna más, eh, o adjuntás el valor de la cuota y la reclamás en dinero, o le pedís al juez que aplique alguna medida conminatoria para algunas treintes, o no sé, inscribirlo
registro de morosos alimentarios, o cualquiera de las otras, como no renovación de la licencia de conducir, etcétera, prohibición de salida del país, hay muchas, cada vez hay más, Esa- para, para conminarlo a que cumpla con eso, ¿no? Sí, tendría que exactamente hacer la denuncia y solicitar alguna de estas medidas. Vanessa, contanos tu pregunta, Espíndola. No te escuchamos. Bueno, mientras que Vanessa soluciona el problema, voy a comentar una consulta más. Cualquier cosa, Vanessa, si no te podemos escuchar, la podés escribir en el chat y la leemos. La doctora Paz pregunta Sí. sobre una intimación que pidió la otra parte de que se aplique 2 veces la tasa más Ah, alta. Bueno, acá hay que ver qué es lo que resolvió el juzgado. Si el juzgado autorizó que se aplique 2 veces la tasa más alta, ahí habría que ver, pero en realidad el código dice que se aplique la tasa más alta, no cuántas veces. Juan, Sí, ¿querés explicar esta? sí, ustedes, les recuerdo que en realidad el 552 al final, luego de decir que se aplica la tasa más alta aprobada por el Banco Central, también le da la facultad al juez de aplicar, depende de las circunstancias del caso, una tasa mayor. Yo no conozco jurisprudencia alguna que haya tomado eso, pero está legislado, con lo cual, en algún caso particular donde nos encontremos con un deudor, por ejemplo, un deudor muy, muy moroso, que dilató el proceso, que no hizo ningún pago provisorio o algo extremo, yo pediría que se aplique más de la tasa más alta autorizada por el central, atento que está legislado al final del 552 y bueno, que uno no conozca jurisprudencia que avale un fallo por el estilo, hay que presionar, hay que insistir, hay que fundamentar en que es un caso especial y particular y hay que hacer Pero fuerza si porque tenemos un, Juan, si tenemos un deudor que solo debe los últimos 3 o 6 meses y la otra parte está pidiendo esto, nosotros podríamos decir de que no correspondería porque es gravoso aplicar 2 veces la tasa. sí, por Así le supuesto. damos las dos respuestas para el caso. claro. Obviamente depende de qué lado estemos, ¿no? Pero yo estaba ahí planteándome en el hipotético caso de si uno está como actor, está legislada esa posibilidad. Y obviamente, si uno es demandado, se va a oponer y fundamentará con todo lo que se le ocurra, depende de las características del caso. Bien. Bueno, espero haberle evacuado la consulta de la doctora Paz. Cualquier cosa nos trae un poquito más de información y continuamos con eso. Acá está Vanessa haciendo su consulta por escrito. Necesito aclarar esto que me surgió en un proveído. Ah, tiene un proveído y le genera duda, Vanessa. Dice, se deja aclarado que la tasa aplicable resulta ser la tasa de interés activa prevista por el 552, la cual, conforme el criterio sentado por la excelentísima Cámara, ha de ser la tasa activa de, Financiación de me fui, saldos. eh, la De tasa activa financiación de financiación de saldos en tarjetas correspondiente correspondientes, sí, al Banco de la al Provincia. Banco Provincia. Ok. ¿Cuál es la duda? Es, No, ella Pero, lo que quería aclarar, por lo que entiendo, es que en el proveído de ella, el juzgado dejó aclarado que esta tasa activa correspondería a la de la tarjeta de crédito. ¿Es así, Vanessa? está bien, Hacemos que sí o que no. habrán, Porque habrán, alguien hoy hizo una pregunta sobre la tarjeta de crédito, ¿no es habrán cierto? Hoy alguien dijo que no sabía si la había hecho bien o la había hecho mal. Acá ahora claro, Vanessa dice que según la cámara es la Soy yo. misma. Ah, ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí. Sí, Ah, bueno, genial. No, mi duda es esta. El juez me aplicó ya, me impuso una tasa, ¿no? Ahora, cuando voy a liquidar a Colproba, no tengo esa tasa. O sea, tenemos restante en operaciones activa del Banco Provincia, pero no tengo esa tasa. Entonces, ¿dónde realizo la liquidación? Hay distintas páginas, Vanessa. Si no la encontrás en la de Colprueba, te podés fijar en la de la Suprema Corte de Buenos Aires o en la del Colegio de Abogados de en el Capital Federal. colegio. En la de Capital Federal hay Porque muchas la del más. colegio está porque yo la busqué y no la encontré. Te digo la verdad que estoy desde la semana pasada buscándola y no la encuentro. ¿En el Colegio de Abogados de Capital la buscaste? No, el de capital no, el de provincia. No, no, fíjate en la de Capital que hay muchas más ahí. Y Ah, perfecto. si no estuviera, googlealo y de una, en cualquier página que encuentres que puedas calcular eso. Y si no, de última, averiguás con la misma página del Banco Provincia cuál es la tasa y lo haces vos manualmente, ¿no? Es un trabajo extra, pero bueno, debe estar igual en la de Capital. Claro, porque me pareció raro también, doctor, porque generalmente practicamos con las de operaciones restantes. No, 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 no es la tasa más alta. O sea, ahora, a lo que se refiere con ese caso que sienta precedente, ¿cuál es? No, es que vos estás ahí por la actora, Porque en el proveído dice, según la excelentísima Cámara, por eso. Pero vos, ¿de qué? Vos estás por la actora. ¿sí? Incluso ni siquiera se presentó el actor, así que es una liquidación que la está observando el juez Pues, y yo apliqué en un principio la tasa más alta. Pero debe ser, para mí, la tasa más alta es la que te están diciendo ellos, la de la tasa, la de la tarjeta de crédito. Eh, Seguramente. Esa es algo, es una observación a tu favor para mí, seguramente. ¿Sí? Igual podrías Porque buscar, yo de todas las de Colproba, escúchame, Vanessa, las de podrías todas las de googlear, Colproba las busqué. Sí, googlear para poder hacer la comparación. ¿Cuál es la tasa que te están dando? Agarrás, pones en Google, ¿cuál es la tasa de las tarjetas de crédito que te está diciendo? A ver si te coincide con alguna de las que tengas en la página, ¿sí? Y no, no te coincide porque a lo mejor estamos por ahí eh, sí. embrollándonos al cohete, a lo mejor coincide con la tasa activa más alta y no necesitas volverte loca, es esa. ¿Sí? Pero al ponerte tarjeta de crédito, a vos te está confundiendo. Entonces, googleala, si te coincide con alguna de las que tengas, Claro. usas esa. ¿Sí? Si la de tarjeta de crédito está resultando ser otra distinta, tenés dos opciones. Googlear, a ver si hay alguna calculadora para liquidar con ese interés, buscar en el colegio de abogados de capital y si no está a la mano. Tenés tres Es, opciones. No dos, tres. es alta Tres opciones. la de tarjeta de crédito es alta. sí, Eh, Siempre fue alta. ¿Vos sí, sí. estás matriculada en Capital? No ¿Eh? No te Mira, vi. el doctor Rey nos compartió la soy de tasa. provincia. Ah, porque si no estás matriculada vas a tener que pedirle ayuda a alguien que lo esté porque no te dejan allá hacer las actualizaciones si no estás matriculado activo allá, según tengo entendido. El doctor Rey nos compartió Ah, acá en el chat, no sé si lo pueden ver, ahí tienes la tasa más de Visa. ¿Sí? En el chat tienen, el si la link. quieren descargar. No, es un PDF. Visa, Master, te dice ahí. No, Puedes no descargarlo. lo Él dice veo. que el Banco Provincia Ah, las acá está. publica todos los meses, así que lo googleás y te va a aparecer lo mismo que tiene él. A ver. Gracias. eh, no, por favor, Vanessa. Romina Alfaro. ¿Sabés que no está? Estoy viendo acá la página del colegio y no está la tasa de tarjeta de crédito. Va a tener que hacer la mano.
Sí, por eso, Pero para bueno. mí, no, no, si yo me volví loca buscando esa. No, pero Por eso la hice pensá que es restante de positivo. operaciones. De No, pero última, pensá que es positivo tanto como para vos como para tu cliente, Claro, porque si la tasa es tendría. más alta, los horarios van a ser más altos, o sea, va a valer la pena tu trabajo. Sí, ¿En qué, esperemos, esperemos que valga la pena. en qué departamento te pasó esto? En familia uno es rarísimo porque Acá. generalmente utilizo siempre la misma taza y De nunca hago Moreno. una observación. De Moreno. Sí, Sí. y es un proveído de la semana pasada, sí, es reciente. Ah, Bueno, muy Pero bien. ok. lo que más me llamó la atención fue que es el criterio de la excelentísima cámara. Entonces digo, ¿qué me estoy perdiendo? Eso te confundió. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos la vamos a dejar todos como tarea y me parece que todos la vamos a investigar. El que la encuentre la calculadora para hacer eso lo sube al chat. Eso Pero, primero. Y segundo, Sí. acá fue una pregunta de un tema que yo trabajé con el doctor Escrepante eh, sobre una retención. Así avanzamos un poquito. sí, Eh, perdóname, ¿Qué dame un segundo. hacemos, Juan? Encontraste algo y te No, no, entregaste. no, le quería decir, aclarar a Vanessa, que debe haber algún fallo de Sí, la Cámara de Mercedes. Yo lo que hablé es de sí, Morón, que son. obviamente. Obviamente, lo que pasa es que no se lo citaron. Ahí está el error, tendrían que haber citado. Por lo general, a mí cada vez que me ponen Claro, por algo eso digo, así, igual, en el auto. Solicita, hace una cosa, por eso podés digo, hacer dos ¿qué cosas. me- Podés mandar una consulta virtual o un escrito y solicitar que te digan cuáles son los autos como para poder tener mayor información al momento de liquidar. Eh, pero nada, te están beneficiando, o sea, porque realmente para lo que mí dice ellos, Juan es hasta ellos cierto. habrán Te están confundido en eso. aplicando una tasa que es más alta. No, no, evidentemente tiene que ver con esto que estamos conversando, de que te están beneficiando porque la tasa es más alta, la que te están pidiendo que apliques. En virtud de todo esto que venimos charlando, y Ojalá, ojo, ojo, acá tenemos algunos laboralistas que no me van a dejar de, de- de- de pasar de alto este tema, que hoy Juan mencionó un fallo civil que se está aplicando en todas las áreas. Por eso hago mención a los laboralistas que lo están pidiendo, porque en provincia tenemos la tasa pasiva, que es miseria, ¿sí? Nosotros Bueno, también la podemos traer al familia, ¿sí? Que ojo, y por eso vos te están beneficiando poniendo esta tasa. ¿Te están complicando la vida? Quizás sí, pero te están beneficiando, ¿sí? Así que, nada, vamos a ponerlo ahí como una tarea grupal para todos los que estamos hoy en la actividad y, y nada, retomar esto que dijo Juan, que esto es un taller, es práctico, así que todos vamos a participar de esto y encontrar la solución porque nos va a empezar a pasar a todos, Y ¿sí? Marian, perdón, con respecto a lo que decías del fallo, que Juan ahí también lo puede ya aclarar más, que nosotros hacemos laboral, empiecen a pedir el fallo Barrios en todos los expedientes que estén en vigencia o no, que sea que los tengan, empiecen a mover todos los fallos y a pedir porque una parte ya que están aplicando los jueces es, si no lo pediste, no importa la instancia del proceso, si no lo pediste, no lo aplican. Entonces es muy importante que empiecen a meter escritos en todos, no importa la instancia del proceso al que estén, sino que empiecen a meter el escrito de que se aplique la capitalización con el fallo Barrios para que en determinado momento, ya sea en acuerdo, ya sea en sentencia, ya sea en cámara, lo que sea, se tenga La en presente. cuenta y se pueda actualizar. O sea, y perdón, todo lo pero Sí, lo dijo, no, por favor, Mari, lo dijo Eduardo en el chat de laboralistas, no sé si alguien está ahí, lo dijo Eduardo que incluso en aquellos casos que estén hasta en sentencia, insistan, porque bueno, hay veces que no pagan y tienen que ir a la ejecución y demás. Entonces, que incluso estando en esa etapa, no dejemos de pedirlo. En concordancia con lo que vos decías, él incluso llegó hasta mencionar esa situación. Que yo dije, ah, bueno, o sea, estamos habiéndolo terminado también, así, bueno, lo iremos pidiendo. Eh, Acá hay algo una pregunta que me hace acordar de lo que habíamos hablado nosotras,
Eh, ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen la liquidación cuando nos están faltando recibos o la persona ya no está más empleada desde hace un tiempo, Juan? ¿Qué es Yo, lo que cuando, habitualmente haríamos? yo siempre que tengo una duda de cómo liquidar algo, de hecho ayer con la que les mencioné, que no es este tema, pero en general el mismo principio que aplico a muchas distintas dudas de liquidaciones, es interpreto a mi favor y hago en base así la liquidación. Bueno, es un principio general que uno aplica en cualquier juicio, ¿no? Pero específicamente la liquidación, por ejemplo, ayer, cuando hacía la liquidación del caso que en fin de diciembre del año pasado me dan los provisorios. Lo notifican en febrero, que tiene que empezar a pagar los provisorios del 1 al 10. La duda es, también debe diciembre, fue la resolución de fin de diciembre y fue notificado en febrero un alimento provisorio. Bueno, yo mi liquidación la hago a mi favor y le incluyo diciembre, incluyo enero, se le corre traslado. La contraparte se defenderá o no. Y el juez después resolverá. Y después uno verá si apela o no. Y yendo más en concreto al caso de la colega que consulta, yo tomaría la, la última base, el último recibo más actual, más cuantioso de esa similar fecha y aplicaría eso y liquidaría eso. Eh, sí, 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 sí. Yo haría siempre interpretando a favor de nuestro cliente la liquidación y después la contraparte se defenderá o no y el juez resolverá de una u otra forma y uno consentirá o apelará. No sé si... Ok, sí, no, no hay más preguntas en el chat y no veo ninguna mano levantada. ¿Alguien quiere consultar algo más? No sé. Bueno, ha sido un gusto entonces. Sí, estamos, ya me están preguntando eso. Si, si cambió de trabajo, puede hacer la liquidación en base a eso. Sí, hay que ver siempre para liquidar, siempre hay que ver los parámetros de la sentencia o del acuerdo. Pero supongamos que salió una sentencia de un porcentaje del sueldo y cambió de trabajo y le cambió el sueldo. Bueno, cambia el valor de la cuota. Bueno, ¿Puedo hacer no una tenemos ninguna otra pregunta? consulta. Hola, Sí, por buenas tardes, supuesto, Mariana. Doc. ¿Cómo estás, ¿Cómo anda, Juan? Mariana? ¿Cómo anda, ¿Todo bien? doctor Trepante? Bien, bien, Hola, Juan. bien, bien. Le hago una pregunta. En el caso de que se apruebe una liquidación y la soliciten en un solo pago de los deudados, ¿no? Yo solicité que se haga una audiencia en el juicio para ver a ver si se puede. Está bien, nos hacemos cargo de la liquidación, pero en cuotas. ¿Será posible que la aprueben a eso, el juzgado? ¿En cuota o en un solo pago? No entendí. No, no, la parte de la actora, pues yo voy por la parte demandada. Supongamos que es 1 millón de pesos lo que me pidieron. Nosotros lo que queríamos arreglar, que lo manifestamos en los actuados, son cuotas además de la cuota que paga el señor, cuotas de 50.000 pesos. Obviamente me la van a subir a más, seguro. Y ahora nos dijeron que vayamos a una nueva audiencia en La Matanza, para cómo tramitan La Matanza, de forma presencial para llegar a un acuerdo. ¿Puede ser que lo apruebe el juzgado? ¿Cuánto están pagando de cuota ordinaria ahí? La cuota ordinaria está pagando un 25%, arreglamos. ¿Qué sería en plata? Estamos hablando casi 400.000 pesos, porque como es policía tiene un buen sueldo. Policía de Capital Federal.
Y no creo que te acepten solo 50.000 si estás pagando 400.000 de cuota ordinaria. Ujú. Mínimamente creo que va a tener que poner 100.000, un 100.000. 20% de cuota Ah, ordinaria. sí, Mínimamente es. eso es lo que yo creí, pero bueno, mi cliente me dice, ya estoy pasando, va, me están descontando 400, dice, no le puedo pasar 100 más, está bien. Adjunté que tiene otros hijos, Bueno, no sé qué, Juan, todo, pero eh, eso, ahí está. Vos lo que podrías llegar ya sabes que tu cliente está ofreciendo 50, que más o menos 100 es como el número un poco más acorde a lo que Juan te estaría ah, proponiendo. ujú, Lo que me parece que por ahí podrías tratar de pelearlo, por decirlo de alguna manera, es el tema de los demás hijos y ujú, que quizás se haga cargo él de gastos extra y que también ah. puede ser que pase mucho tiempo con el niño. Y No, bueno, no, eso haga que la otra parte contemple que en lugar de que lo paguen de contado, lo pongan en cuotas accesibles o ponerle algún interés más. Eso ajá, sería una locura, pero bueno, si va a pagar de a 10 pesos, bueno, sí, Pero perdón, si, quizás no me haya quedado claro, pero no es obligación pagarlo de un solo pago. Uno tiene que pedir, aprobada la liquidación, pedir la aplicación, digamos, de una cuota suplementaria. Sí, es por eso. claro. Pero acá No, lo van a acordar. Acá tienen Juanjo, la posibilidad, Adriana, tienen la posibilidad de negociarlo, entonces él puede conversar con el otro letrado. Si no hay acuerdo, va a ser el juzgado el que lo decida ah, cuál sí, va a ser sí, la cuota suplementaria, pero igual lo pido por las él dudas. ahora puede, él ahora puede utilizar todas las herramientas que tenga a la mano. sí, sí, Juan, Juan, ¿sabés cuál es el fundamento que yo utilizaría ahí para negociar el caso o después pelearlo por escrito? El final del 642, que yo más temprano lo mencioné, dice que esa cuota suplementaria tiene que ir de la mano con, con los principios o normas sobre embargabilidad de los sueldos, de los ingresos, que acá en ajá, nuestro país sabemos que era el 20%. Entonces, si tiene un bueno, sueldo de 400.000, vos podrías decir, en base a esta norma, ujú, pido que la cuota suplementaria no supere los 80.000 pesos o los 90.000 pesos, que sería el 20% del sueldo de tu cliente. está bien, perfecto. Ah, está buena, esa no la había visto. Gracias, Doc. Fíjate el artículo 642, que es el único que regula el tema este de la cuota suplementaria. Ahí tenés todo. Listo, muchísimas gracias. Nada. Bueno, no Bueno, tenemos ninguna otra consulta. bueno, ahí hacen una Acá, pregunta. espera, sí, estaba justo diciendo eso, Juan. ¿Querés leerla en voz alta si todos me escuchan? ¿La leen ustedes? ¿La lee alguien? Sí, te la leo yo si querés. ¿Cómo se liquida en el caso de que se tenga un sueldo de policía y aparte también ingresos como abogado? Ese sería el típico caso de una persona que es un dependiente y además tiene ingresos como particular. Podría ya ser abogado, podría ser dentista, podría ser cualquier tipo de actividad que tenga un sueldo en blanco y uno que es desconocido. Lo que pasa Ahí es van a que, tener que pedir. perdón, dale vos y después yo acoto. En este caso, sí, lo que se tiene que liquidar es una deuda. Lo que van a tener que pedir son las declaraciones a decir para poder corroborar qué fue lo que esta persona facturó en esos periodos a deuda. Ahora, si la pregunta es hacia el futuro, de cuánto es lo que deben pagar, eh, y lo van a tener que ir acreditando, el que paga, acreditando con sus declaraciones mensuales. El Claro, tema está que acá estamos trabajando sobre liquidaciones de deuda. Entonces, en ese sentido, tendrían que pedir a la FIP las declaraciones juradas de lo que estuvo facturando y los recibos de sueldo a la empresa como dependiente. Una vez que tenemos todo eso, se suma y abono algo, como dijo el doctor Escrepante más temprano, se descuenta y en base a lo que tienen de saldo,
se hace la liquidación, conforme los parámetros que tengan en la sentencia o el código que habla de la tasa más alta. ¿Sí? Esa sería la respuesta. No sé si Juan estás de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo y le sumo que refuerzo tu respuesta en el sentido de que todo esto que venimos hablando de liquidaciones es cuando ya existe una sentencia que da los parámetros para la liquidación o ya hay un acuerdo homologado que dice que se va a pagar o se debe tanto y de tal forma. Entonces, la pregunta de él es más inicial, más para saber cómo hacer el reclamo, quizás. Los medios de prueba son todos los medios de prueba que tiene la actora para demostrar los ingresos del alimentante y una vez que se pueda acordar con posterioridad o que surja una sentencia, ahí vas a tener los parámetros para poder liquidar correctamente la sentencia. Y si querés liquidar antes los alimentos provisorios, también van a surgir de la misma resolución que otorgó los provisorios. Ok. Auro, ¿queda alguna otra consulta Sí, más? sí, O no, te ahí sí, quería aclarar sí. con respecto a esto que dice cómo se liquida en caso que tenga un sueldo de policía y uno de abogado, que el juzgado número 1 de acá de Moreno dijo en un caso textual, era policía y abogado, que fijaba un 35%, el 25% era lo que las partes habían acordado por su sueldo de policía, pero como iba a ser muy engorroso calcular los ingresos como abogado, le fijó un 10% más. Se los comento porque a lo mejor habría que pedirlo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta este antecedente, habría que pedirlo previamente según en qué lado, de qué lado estemos jugando, por supuesto. Sí. A Pero mí me quería pasó con comentar un si no. médico. ¿Cómo? A mí me pasó con un médico y a mí me pasó con un Claro, médico y sí, es exactamente lo mismo que decís vos. Solicité un porcentaje mayor, se acordó y no tocamos la parte que era, claro, porque era engorroso para ellos, porque ustedes piensan que una cosa es cuando ya tenemos una deuda, pero si después eh, todos los meses acreditar qué cobró, qué no facturó, qué le entró e- retroactivo, es muy es un tema, estresante para las partes y genera rispideces que nosotros tratamos de evitarlas entre las partes. claro. Y la Hola retención Lau, ¿cómo estás? directa, perdón, la retención directa la ordenaron sobre el sueldo de policía la proporción del 35% de ese sueldo. Bien, 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 bien. Acá el doctor Jaime, no, la doctora Daniela. Jaime Dal- dice, en audiencia llegamos a un acuerdo, se homologó. Solicité retroactivo desde la interposición y me lo denegaron conforme artículo 641 infine por no haber acordado previamente. ¿Podré insistir con la solicitud? Yo creo que yo entiendo que sí, que es apelable. Yo presentaría siempre una reposición con apelación en subsidio. No sé si todavía estarás en plazo, porque no, ya la veo difícil, si ya quedó firme. Pero para mí procede, porque una cosa hay que ver el acuerdo. Obviamente, si el acuerdo dice, ojo, léelo bien, porque capaz que no te diste cuenta y dice que nada más se le debe, que no se adeuda Exacto. nada, ya estás frito, hablando mal y pronto. Ahora, si no dice nada al respecto, para mí corresponde. Y no hay que tener miedo a la apelación, porque muchas veces pasa que los jueces por H y por B le erran y la Cámara después lo acomoda, lo resuelve y no hay que Aparte tener hay un miedo. principio que tienen que respetar, que es la autonomía de la voluntad. Ellos acordaron algo y después el juez no puede denegarle algo que está acordado, porque aparte está Claro, porque a veces homologado. ponemos que dice empieza a correr desde el mes siguiente o el acuerdo que Claro, firmamos Sí, empieza a tener claro. vigencia desde hoy o desde o el mes siguiente o nosotros ponemos fecha cuando hacemos Exacto. el acuerdo, o sea, hay que tener en cuenta eso. sí, 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 sí. absolutamente. Que cuando están Bueno, por la parte, tienen que poner el convenio que nada más se le debe. Si no te reclamaron los devengadores, pónganle que no hay deuda alguna por este mismo tema. Eh, realmente me pasó hace poco algo que me llamó la atención. Estuve litigando un tiempo un caso.
ya la actora no tenía ninguna prueba pendiente, prácticamente, nada, o alguna, nada, no mucho, y cambió de abogada, la nueva abogada me llama para conciliar el tema, nunca me toca el tema del devengado, yo menos se lo saqué, acordamos, no se debe más nada, y se fumó toda esa deuda a crédito. Por realmente no me parece, obviamente a mi cliente le sirvió muchísimo, pero es algo que tenemos que estar atentos cuando defendemos la parte actora y no olvidarnos lo de vengado, porque es un juicio con poca prueba. Son 3 informes, 2 testigos y capaz que estás 2 años litigando y vas a tirar por la basura millones de pesos de 2, 3 años, es algo, obviamente cada uno es dueño y señor de asesorar a su cliente, manejar como le parece cada caso y hay que analizar cada caso en concreto, hablar con el cliente y demás, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos sacrificando para... Al margen de eso, como dije hace un rato, es negociable los devengados. Entonces, tampoco estoy diciendo que se pongan eh, como en forma pétrea a exigir el 100%. Podés negociar, de eso se puede renunciar, el actor puede renunciar a una parte, te pueden renunciar a una parte, darte las cuotas del 642 y listo, ¿entendés? Pero ¿por qué si estás como actor vas a perder tanto dinero? En base a lo que la chica recién consultaba, la doctora Daniela Jaime, Daniel. dice fue una audiencia. Bueno, ahí tienes la respuesta. Si eso fue una audiencia, no lo acordaste, no vas a poder reclamar esos devengados desde la celebración porque te van a decir que es desde la homologación si nada se dijo. A ver, no es que haya algo escrito estrictamente, sino que te lo digo por mi propia experiencia, que cuando es así, lo acordás en una audiencia, se homologa, es a partir de la notificación de esa sentencia que debería cumplirse. Uno pide que sea desde antes, pero no, el cumplimiento de este acuerdo es a partir de la sentencia y de que se notifica. Claro, Mariana, Así que sería el caso el artículo 548, me parece que es retroactividad de la sentencia, ¿no? Sí, sí, 548 prescribe lo de la retroactividad. Claro. Pero, y Que, claro, las que cuotas, dice que, porque si en la audiencia si en la audiencia hubiesen acordado, se cumple a partir de febrero, ujú, está bien, queda a salvo eso y podés reclamarlo. Si no lo pusieron, esto tiene que ver con lo que el doctor decía hoy. eh, a veces la inexperiencia o no estar atento al expediente hace que uno cometa esos pequeños errores en los cuales tu cliente te va a decir, no, pero ¿y desde que reclamamos? Y el del otro lado, el abogado, tiene la suficiente eh, cantidad de audiencias encima y sabe que si no está puesto y del otro lado no va a haber buena voluntad, no lo van a pagar. Entonces hay que dejar esas cosas aclaradas, ¿sí? sí, Es muy importante. eh, Son pequeños detalles que hacen a la diferencia y que también hacen a uno como colega ser un buen profesional y estar pendiente de cada detalle de lo que es el expediente. Yo lo que quiero pasa, agradecerte, Manuel, por presentarte en representación de la Comisión de Nóbeles también, gracias, ¿sí? gracias. Muchísimas Eh, gracias. Mariana, algo más que quería contar, que el mismo artículo ese, 548 que estamos hablando, el mismo que es ambiguo, porque dice que puede ser desde la interpelación de la demanda o desde que es notificado fehacientemente. Sí, Entonces va a Claro, ser pero ahí hubo un el acuerdo. Lo que tribunal, pasa es que esta colega plantea es que hubo un acuerdo. claro. claro, pero te Entonces, da En el margen. acuerdo no se estipuló esto, claro. claro, si ahí en el acuerdo uno no dejó a salvo ciertas cuestiones, después el juzgado te va a rechazar. Porque te lo digo porque, bueno, uno lo ha, lo ha transitado también. Sí, lo has pasado. No es que uno nunca escuchó esto antes. Es regular, es algo que sucede habitualmente, Sí. ¿sí? O que Y a no veces, queda en el acuerdo. Mariana,
o que a veces ocurre, como hablábamos la vez pasada en nuestro último taller, para poder seguir avanzando de aquí en adelante, por supuesto, se conversa con el cliente que a lo mejor no le conviene presionar sobre los retroactivos y lograr eh, Justamente. algo más seguro para de acá a futuro. Eso también a veces influye, ¿no? Absolutamente. Eso tiene totalmente que ver con lo que con Aurora siempre reiteramos y a veces parecemos como muy pesadas, pero insistiendo en este principio en el cual estamos haciendo familia, nosotros queremos llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes, porque piensen que por más que uno esté de un lado o del otro, las dos partes siguen siendo los padres de algún menor en el medio, entonces poder salvar esas diferencias cediendo, decir, bueno, está bien, yo hace un año que estoy con el reclamo, no lo pude notificar, pero bueno, va a demostrar buena voluntad, está pagando, va a seguir pagando. Uno a veces lo concede como un beneficio de decir, bueno, mirá, acordemos algo digno, algo justo, no miremos Claro, para atrás, sigamos pensando en el futuro, pensemos en nuestro hijo y sigamos para adelante, porque remover, mirá, hace 2 años que yo pido y que pido y que pido y que vos no me pagás y que esto y que lo otro, no va a llegar a ningún acuerdo, ese acuerdo no va a ser viable, no se va a llegar a nada, sí, está bien, vamos a dar una sentencia, pero van a seguir trayendo mayores conflictos a esta familia que ya está disuelta, pero que inevitablemente va a seguir unida por un niño en común. Entonces, ¿hasta qué punto a veces nosotros tenemos que ser partícipes de esa batalla campal que plantean los clientes? En la medida que esté a nuestro alcance arrimar a estas partes y que ellos comprendan que si bien uno debe y el otro tiene que reclamar y que se le debe, pero que en pos de mirar hacia adelante se puede dejar eh, de reclamar algo, que es lo que hoy el doctor dijo, son absolutamente negociables. Nosotros siempre tenemos que poner eso en el adelante nuestro, o sea, tenemos una familia, hacemos familia, no, esto no es chapa, lo vuelvo a decir, no es un auto, no es un daño, no es algo, son familias. Entonces, en base a esto, ¿sí? Y a la autonomía que tienen las partes de poder decidir y acordar lo que quieran, tenemos que a veces decir, bueno, está bien, no reclamo esto, tenemos un muy buen acuerdo, es justo para los dos, se partieron las diferencias, los dos hacemos el mismo sacrificio, llegamos a un buen punto y miramos para adelante. ¿Sí? Siempre que las cosas puedan darse de esa manera. Hay veces que no, hoy lo hablábamos, hay deudores que son crónicos, hay gente que se insolventa intencionalmente, y todo eso, bueno, va a variar y le va a dar lo que hoy Juan mencionaba, que es la variante a cada caso en particular, y que no es que hay una regla exacta de cada uno, sino que ustedes al momento de agarrar este expediente van a tener que tomar un tiempo, estudiarlo y decir esto se hace o no de tal manera. ¿Se entiende? Sí, el taller queda grabado, va a quedar en el YouTube, se los repito por las dudas. Hoy Victoria mandó en el chat el enlace para que pidan el certificado, así que pueden buscarlo un poquito más arriba mientras que vamos terminando la charla, si lo solicitan y si no le escriben por mail a Victoria de Académica. El chat va a quedar grabado, se va a subir al YouTube del colegio. Se busca muy fácilmente a través de YouTube, ponen CampGR y ahí le van a aparecer todas las charlas, todas las que dan los Nobles, los que da Agua del Niño, los que dan Mariela con el Instituto de Derecho Animal, los que damos nosotros también, todos quedan grabados. Eh, Quiero dos cosas comentarles. Nosotras con Aurora trabajamos mucho en subir material al blog, así que hoy la doctora Sonia Aiscar nos autorizó a subir un modelo de divorcio que se lo concedieron, escuchen esto que es súper interesante, no tiene nada que ver con esto, pero que les va a no, gustar, le concedieron en el Familia 3 sí, que un solo letrado patrocine a ambas ambos. partes. ¿Sí? Acreditó que los hijos son mayores de edad, que los bienes han sido resueltos de forma privada y en 20 días tuvo la sentencia. ¿Sí? Así que, bueno, nada, después voy a hablar con ella un poquito más, así
lo acomodamos y el borrador nos lo autoriza, los vamos a estar subiendo al blog. El blog lo van a encontrar a través de la página del Colegio de Abogados, van a la parte de académica, bajan hasta donde encuentran el circulito del Instituto de Familia y abajo de todo, abajo, busquen hasta el final de la página, ahí van a encontrar algunos archivos que habitualmente vamos cargando. El doctor Esquerpán los otros días también nos comparte un modelo. Es algo que hacemos en conjunto, que tratamos de que sea orientador, no es que sea algo estricto. Ustedes le pueden poner su propia personalidad a cada escrito, siempre que cumpla con las acordadas. Pero bueno, ahí van a poder encontrar un poquito de material que cada semana va creciendo. Eso con respecto al blog. Con respecto a la noticia que nos dio hoy Sonia, que la verdad que es muy buena, los horarios que la regularon fueron de 40 IUs, eh, así que queda como antecedentes que el Familia 3 recepta un solo letrado en los divorcios, de Perdón, presentación conjunta. digo algo. Yo en familia de Mercedes también saqué uno de la misma, con la misma modalidad. Claro, pero en Moreno no teníamos antecedentes, ¿Cuándo ¿viste? exactamente? Los rechazaban. Ah, no, pero Bueno, si vos no me acuerdo si familia uno o dos. bueno, si te animás, me escribís por privado y nos pasás si querés el modelo para que también lo sumemos porque va a ser interesante, es un tema que vamos a estar trabajando más adelante con Aurora. ¿Sí? Sí, Adriana, te invitamos a que nos compartas jurisprudencia al respecto. Así se lo podemos compartir a los colegas a través del blog. sí, ¿Sí? sí, sí, es un avance importante. Eh, Muy, muy, muy importante, sí. Así que bueno, ya les dijimos que la charla queda grabada, en el blog tienen material. Queremos Sí, agradecerle a cada uno de los institutos que adhirieron a esta charla y especialmente al doctor Escrepante que se animó a decir que era un tema que teníamos que conversar en conjunto. ¿Sí? Aurora, como siempre, un placer. sí, Espero no lo olvidarme de mismo, nadie. Ah, sí, los chicos, la comisión de abogados de jóvenes también, sí, agradecerles porque siempre nos están acompañando en cada proyecto que encaramos, además de noveles. Bien, ¿Mm? muchas sí, sí. gracias a Creo que todos. está todo. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo y por hacernos conocer un poquito más todos los días. Entre Bueno, gracias. todos nos vamos ayudando y nos vamos perfeccionando, así se ayudamos mejor a nuestros clientes y de paso ganamos un poco más de dinero. Sí, sí, porque se regula bastante poco, así que bueno. Ah, y una cosa, la última. Si en alguna oportunidad les regulan menos de lo que prevé la ley de honorarios, por favor, no dejen de hacérnoslo saber porque no podemos reclamar si no, si no nos avisan, ¿sí? Claro, Lo estamos recordando en las últimas charlas, lo venimos recordando en todas las charlas porque ya nos dijeron que les han regulado menos del mínimo y si mm, no nos avisan, no podemos hacer no les podemos explicar qué hacer ni cómo, ni insistir en el colegio para que siga reclamando. ¿Sí? Así que tengan sí, presente que no tiene que haber regulaciones inferiores al mínimo. sí. Y que el colegio nos acompaña en ese sentido, tenemos el acompañamiento de ellos, sí. Sí, 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 absolutamente. Agradecerles a todos su presencia, ya van quedando poquitos, les agradecemos el tiempo que estuvieron presentes y estaremos viendo, ay, eso era lo último, nos estaremos viendo seguro, seguro, nos van a encontrar en el Congreso Nacional de Derecho Animal que va a estar haciendo la doctora Brites en agosto, así que ahí Ah, seguro nos vemos personalmente. Si no tenemos ninguna otra charla antes, Sí, personalmente nos vamos a estar después encontrando en este evento. tendríamos que hablar una charla interesante y estaría bueno de familia multiespecie, ¿eh? Estaría sí, buenísimo sí, cómo aplicar, cómo pedir los alimentos, el régimen de comunicación cuando hay nuestros perrijos, gatijos, o sea, estaría buenísimo cómo ir hay implementando casos, todo sí. eso. No, no, ya sentencia hay muchísima Mm, y la verdad que estaría bueno implementar con familia y todo porque me han estado consultando muchísimo cómo aplicar en los divorcios, cómo aplicar en los alimentos, en el régimen de comunicación.
La verdad que es un tema muy interesante también para abordarlo. Yo me Sí, ocupo de sí, la sí, liquidación de los devengados de los alimentos de viva al perro, ¿eh? Ahí está, absolutamente. Sí, La sí, sí, ahí cuota vamos a estar, alimentaria, lo vamos a ahí vamos a aplicar. estar. bastante Sí, es cara la una cuota charla que con Aurora alimentaria. estamos El trabajando en armar. gatito. Es algo que con Aurora ya lo tenemos Liquidación. presente, pero bueno, yo sé que seguro, seguro personalmente nos van a encontrar en el Congreso. En agosto. Así que también los vamos invitando desde ahora que no viajen en Sí. agosto, Es, quédense, no se nos que vayan de tengan en 9 y cuenta. vacaciones 10 de fuera agosto, del tiempo. Congreso de Derecho Animal, vamos a estar todos presentes, así que ahí pueden opinar, ver, aprender, ¿no? Yo no les puedo explicar lo que yo aprendí con lo que es derecho animal. Parece, uno dice es un derecho nuevo, pero abarca todas las instancias, así que está muy bueno también ir viendo, porque creo que no muy lejos, en un futuro no muy lejano, ya nos va a tocar también el tema de abordar, como les decía, la cuota alimentaria, el régimen de comunicación, porque ya muchas familias, por suerte y para bien de nuestros animalitos, los están incluyendo en la familia y eso no hay que dejar de verlo Que son y hay que parte, saber cómo María, aplicarlo y cómo pedirlo. es Claro, una realidad. Y más hoy que es una tendencia mundial en las nuevas generaciones empezar a no Exacto. tener hijos y sí tener animales como Ujú. parte de estas nuevas modalidades que se familiares. adquieren en las familias. Y sí, es un tema que, a ver, no es Claro, económico son mantener una parte de la mascota familia, y no son en parte de mismas la familia y cuando, condiciones. sí, cuando te separás es un Entonces, conflicto porque también es como decir, estás velando, vos lo tratás como una familia y estás velando y por el derecho de ese animal en el cual también, así como si fuera un niño, le estás bajando todas sus condiciones de vida, o sea, no solo el hecho sí, que te estás sí, separando de porque un son ser pocos los que querido, tienen un Claro, seguro. exacto. Sí, es una cuestión, hay Son que pocos los que debatirla. tienen un seguro, Ahora, sí. no, Sí, no, y no, hay un nos montón invita, de cuestiones que no esa para hay, la próxima. sí, y Ya también con Auro la tenerlo en estamos trabajando en cuenta. armar. Sí, cuando tenemos niñitos que también son, por ejemplo, los niños autistas, que los sí, tienen como parte de ellos, con su de ellos. crecimiento, y al separarse, al divorciarse, entran en conflicto un montón de cuestiones que no lo estamos, se está empezando a tener en cuenta, no es que uno no lo tiene en cuenta, sino que la justicia no lo tiene en cuenta todavía y por suerte ahora se está abarcando mucho esos temas. Así que nada, Sí, esta es la charla es, de Juan. eso, bueno, se los comentamos. Se los comentamos que en la próxima con Auro estamos trabajando en ese tema. Juan nos va a ayudar a liquidar la deuda cuando no paguen el Eucanúa, ni el Dog Chow, ni las vacunas anuales de nuestros perritos. Es algo que estamos trabajando. Eh, Porque es una realidad, es lo que decíamos con Aurora, es algo que nos atraviesa las nuevas generaciones, así como algunas lo llamamos que son nativos digitales, estos son nativos de una generación en la que no quieren tener hijos biológicos, pero sí adoptan animales de cualquier tipo de especie que puedan brindarles su cariño, su afecto y realmente que se los Cuidarlos. cuida. Hay algunos que los cuidan más que a los propios hijos, pero bueno, es un tema que queremos abordar en la próxima charla, que los dejamos invitados y nada, nos despedimos, vamos a dar por finalizada la grabación en este momento. Bueno. Bueno, muchas gracias por todo. Sí, usted.